honestamente, si yo era del montón y vengo desde tan abajo y he trabajado muchísimo, creo que debo poner en valor que trabajando muchísimo, aunque vengas desde muy abajo, creo que se puede escalar. Te enfrentas a clientes muy poderosos que se están jugando unas cuentas muy importantes y tener enfrente una chica de 23 que aparentaba 19 no ayudaba en nada, ni a mí ni a mi compañía. Entonces la desconfianza se notaba y tú decías, ostras, te aseguro que trabajo muy bien. Lo que hicimos fue convencer a mucha gente para que nos pusiera mucho dinero, convencer a nuestros clientes para que nos compraran, convencer a los científicos para que nos ayuden a desarrollar tecnología. Creo que es una cuestión de hablar y hablar eternamente, ir a por ello y Tal además... cual. Que no sea por ti. Que no, Claro. exacto. Y luego te dicen 100 que no y uno que sí, o sea que cada 101 uno me dice que sí. Porque los reyes no suelen venir siempre juntos a la entrega de premios. A mí me tocaron los dos. En este caso la reina me hizo alguna pregunta sobre enfermedades inflamatorias y luego me dijo expresamente si podía conocer a mi familia. La llevé fuera al jardín y mi hija, literalmente mi hija de en aquel momento 7 años, estaba arrancando de un seto a 2 manos las hojas y le hice así en el hombro, Carolina, hija. Se giró y le te presento a la reina. Y mi hija se quedó con las hojas así en la mano. Entonces, eso no tiene precio. ¿Cuáles son esas llamadas soft skills que los estudiantes deberían conseguir de cara a sobrevivir en su día a día en el futuro? La primera que yo te diría es... Bienvenidos a Cero Excuses, el podcast donde las excusas no entran en la sala. Y hoy tenemos un episodio súper especial, tenemos una invitada muy muy especial. Y es que hay personas que trabajan en ciencia, pero no solo eso, sino que se atreven a sacarla del laboratorio y ponerla al servicio de toda la gente, de todo el mundo. Personas que entienden que la investigación es algo importante, pero que es mucho más importante también pues, que esa investigación llegue a la gente, que escale, que pueda sobrevivir. Buena prueba de ello es la invitada que tenemos hoy. Porque desde haber construido una empresa con solo 23 años sobre biotecnología pionera en este país, hasta recibir uno de los premios más importantes de emprendimiento por parte de los Reyes, pues lleva muchos años navegando esa frontera entre la ciencia y la empresa y ha aportado un montón tanto al ecosistema de biotecnología, de educación, de emprendimiento. Por eso creo que va a ser un podcast súper chulo, porque vamos a hablar de evolución personal, de liderazgo, de anécdotas, de aprendizajes, de cómo emprender en ciencia, que es algo que parece como muy raro desde fuera, muy complicado. Y sobre todo, qué significa todo esto cuando lo que está en juego son las personas, el conocimiento y un poco el futuro de todos nosotros, ¿no? Así que bienvenida Ángela Pérez, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, la verdad encantada de estar aquí con vosotros. Un placer, como siempre, compartir experiencias e intentar hacer algo que sirva, ¿no? Que ayude a otros a emprender. Eso es. Pues la primera pregunta que teníamos era, echando un poco la vista atrás, ¿cómo era esa Ángela de 18 años que recién entró a la carrera? ¿Y cómo resumirías un poco lo que ha sido tu recorrido hasta llegar al día de hoy? Para que lo sepamos, luego profundizaremos un poquito más. Bueno, la Ángela que entró a hacer la carrera con 18 años nada tiene que ver con la de ahora, desde luego. Hay como muchas Ángelas en medio, pero yo creo que, bueno, es parte de la evolución de las personas, ¿no? Creo que en cada época de nuestra vida tenemos que ser de una manera diferente. Y aunque quisiéramos mantener el mismo espíritu es imposible, porque vamos aprendiendo, aprendemos de los errores y también vamos reconfigurando un poco nuestra vida. Y bueno, pues yo empecé biología cuando tenía 18 años y de esto hace ya pues como unos 35 y hace mucho, mucho tiempo. Biología no es como la biología de ahora, era mucho menos útil de lo que es la biología hoy en día, mucho más generalista de lo que es hoy y se empezaba con mucha candidez y con muy pocas salidas. Estudiábamos porque nos lo decían así nuestros mayores, ¿no? Nuestros padres, pero en realidad no tenías muy claro cuál era tu evolución y esto puede ser muy compartido con un estudiante cualquiera hoy en día, pero las salidas eran menores, sin duda. Ahora yo creo que hay carreras y grados mucho más especializados y creo que es posible que los estudiantes tengan una mayor vocación. Y en todo caso yo creo que pueden ir encontrando su camino con mayor facilidad. Hay una red, un ecosistema mayor, no solo en emprendimiento, sino también yo creo dentro del seno de las propias universidades y esto es un buen ejemplo de ello. Y creo que son pistas que se van dejando para que los estudiantes vayan encontrando aquel propósito, ¿no? Que les va a guiar en su vida. En este caso en el de la carrera o grado, en este caso. Bueno, ahora, hoy en día. Yo pues a los 18 años era muy ignorante de casi todo, muy cándida, no había contemplado en ningún caso emprender ni tener una empresa porque no, en mi familia no había nadie emprendedor y por tanto pues creo que somos un poco espejo de lo que vemos. Y bueno, por el camino me he ido encontrando con otras personas que han sido muy pioneras, profesores muy pioneros que hablaban de empresa cuando nadie lo hacía o de emprendimiento cuando nadie lo hacía y compañeros que les apetecía jugarse los cuartos, ¿no? Para hacer algo más guay de lo que hacían otros.
Y bueno, creo que eso ha guiado mis pasos al final hasta donde me encuentro. Por el camino, es verdad que me han surgido muchos reconocimientos y estoy muy agradecida de ello. Creo que eso ayuda a pensar que vas por el buen camino y a un poco a sentirte bien, a sentirte pues que la sociedad valora lo que estás haciendo realmente. Entonces, hoy en día he hecho muchas cosas, a veces pienso que, y digo que vivo 3 vidas en una, veo a muchas personas pues como yo, mujeres de 52 años con 3 hijos como yo, que cuando hablas con ellas, pues digo, ostras, es como un tercio de mi vida. Yo he hecho muchas más cosas, creo que es la hiperactividad que también me caracteriza y bueno, por el camino he aprendido muchísimo y he hecho muchas cosas diferentes. Y si a día de hoy te preguntasen quién es Ángela Pérez, ¿qué responderías? Pues hombre, yo te diría que es una persona afortunada, que ha tenido mucha suerte, porque creo que voy a cumplir algo que oí hace muy poquito que me dijeron, creo firmemente, una chica, una médico en este caso, me dijo, creo firmemente que las personas deberíamos estudiar 25 años, trabajar otros 25 años y divertirnos o disfrutar de lo aprendido y de lo trabajado y por tanto conseguido otros 25 años. Y yo creo que lo voy a poder hacer. Creo que estudié muy duro durante los primeros 25 años, no solo en las aulas, sino también en esos proyectos europeos que hicieron que tuviera disponible a mi alcance una tecnología que luego pude poner en valor en la Ujú. empresa. Creo que he trabajado durísimo, 25 años empresarialmente hablando, no solo en mi proyecto principal, sino en otros, y en satélites y en entidades, no tanto con ánimo de lucro, sino pues, la propia Universidad de Valencia, en este caso, Mm, cátedras de cultura empresarial, UV y UPV, mm. sitios en la Marina de Valencia donde se puede emprender. He dedicado mucho tiempo y mucho trabajo en todas estas iniciativas y que me han permitido pues vender mi compañía dentro de poco, se ocurrirá dentro de muy poquito, y esto hará que pueda, si lo decido, dedicarme solo a 10 proyectos y no 20 como llevo hasta ahora. Entonces probablemente voy a poder dedicarme, si quiero, a disfrutar, pensar, reflexionar, escribir o ayudar a otros en mis siguientes 25. Qué guay, vaya tela. Y hablando de esa etapa de estudiante o cuando empezaste con todo esto, ¿qué te llamó la atención del mundo de la biotecnología o de la biología en ese momento? ¿Siempre habías decidido eso o fue en un momento que dijiste voy a hacerlo? No, la verdad es que sinceramente esto no es tan glamuroso. Me gustaría decir otra cosa, pero si os digo la verdad, podría inventarme ahora una historia épica muy bonita acerca de que yo sabía que en un Sí, sí. futuro, no, es mentira. Estudié biología por eliminación de otras. Mm, Ahí estaban las que tenían números clausus que me pedían entrar porque yo era una estudiante del montón, no me destacaban ni por debajo ni por arriba en nada. mm. Y entonces empecé a descartar aquellas para las que no me daba la nota a entrar y otras que no me gustaban directamente. Todas las de letras descartadas y de las de ciencias descarté aquellas que tenían números clausus que me impedían entrar. Entonces me quedó por eliminación biología y la elegí por descarte. Ujú. Me escogieron, la elegí como en primer orden y me cogieron allí, con lo Ujú. cual empecé a estudiar sin ningún tipo de vocación y fue en tercero cuando descubrí la genética, cuando dije, Ujú. vale, pues esto es la vocación, esto que tienen mis compañeros desde primero, yo lo descubrí en tercero. Ujú. Y a esto voy a dedicar el resto de mi carrera. Voy a ir especializándome y voy a ir cogiendo todas aquellas asignaturas que tengan que ver y voy a querer entrar en el departamento de genética para aprender más acerca de esto y olvidar el resto. Todo lo que tenga que ver con animales y plantas no me gusta. Me gusta la biología micro o nano y eso es a lo que me dediqué. ¿Qué dirías que te llamó más la atención del tema de la genética y todo eso? En ese momento, en tercero de carrera. Bueno, todo era invisible, Sí. no veías nada, Claro. todo lo que te contaban te lo tenías que creer a fe y me hacía mucha gracia esto. Y creo que también fue por eliminación, como no me gustaban las plantas y los animales, ni exactamente nada de lo que me estaba en Claro. fisiología, nada de esto, aquello en realidad me llamó mucho la atención. Y luego por otra parte que estaba todo por hacer. Claro. Creo que fue esto. Ujú. A veces pienso que me gustan los retos y me gustan las cosas difíciles, ya que yo estaba todo por descubrir y había mucha hipótesis. Entonces me pareció muy chulo poder dedicarme a algo en lo que contribuir a descubrir y a desvelar si esas hipótesis Mm. de partida se iban a cumplir o no. Había un camino por explorar en ese sentido. Así es. Claro. Sí, igual fue eso, que yo siempre he sido exploradora sin saberlo Ujú. y que aquello me abría una selva tropical y me daba la katana para poder ir abriendo camino. Probablemente. Esto me enlaza con la siguiente. ¿Qué sueño, qué objetivo querías cumplir al principio y cómo ha cambiado respecto al que tienes ahora? Yo creo que la verdad es que esto es difícil porque en mi vida he parado a reflexionar pocas veces, ¿no? Y tampoco he intentado explicar los caminos que iba tomando, ¿no? Entonces, esto es difícil responder para mí, de responder. Yo creo que lo que me ha guiado siempre o lo que yo buscaba era ser útil. Estaba en una carrera
biología que era absolutamente generalista, tenía una nota media, era todo, yo estaba como en la media, ¿no? Había gente excelente y brillante, había otra gente que decidía no estudiar o dedicarse a algo, pero yo no acababa de encontrar mi hueco, estaba como en el pool de gente estándar y normal que no encontraba exactamente su camino, ¿no? Entonces yo creo que yo buscaba en todo momento ser útil en alguna cosa y ser, tampoco te diría conocida, ni buscaba reconocimiento. No buscaba esto exactamente, pero sí que quería que mi trabajo contribuyera positivamente a un proyecto que realmente fuera único. Y creo que perseguía eso, Ujú. realmente. Por eso busqué una disciplina que estaba empezando y que había mucho trabajo por delante, y por eso me maté para estar en los sitios que tenía que estar para poder participar en aquellos primeros proyectos. Ujú. Probablemente era eso. Pero, porque me lo estás preguntando, ¿eh? Ahora lo pensaré yo de habérmelo oído a mí misma y diré, pues probablemente. Probablemente. Pues ahora te voy a enseñar una foto que tenemos aquí, que es de un evento que sucedió hace poquito, que me enlaza con la siguiente pregunta. ¿Te suena esto, no? Me suena. Hay muchos perfil técnico que les cuesta mucho la comunicación, el expresar sus ideas, el transformar pues eso que saben en algo comunicable para la gente. ¿Qué les dirías para mejorar eso a estos perfiles? ¿Y cómo has sentido también tu propia evolución respecto a la comunicación? Pues te he de decir que yo lo pasé muy mal probablemente las primeras 5 veces que salí a un escenario. Lo hice desde muy jovencita, desde los 23 que monté la empresa y te diría que incluso antes. Ujú. Creo que ha tenido mucho que ver en mi evolución esos principios en un grupo. Yo no sabía hablar inglés porque había estudiado en un cole bastante cutre y el inglés nos lo daba la propia profesora de lengua o la de religión, según tocara. Y entonces no sabía hablar especialmente inglés, hacía lo que podía, pero caer de forma directa y a plomo en un grupo internacional y tener siempre recursos más limitados que ellos, pues hacen que te vayas poniendo las pilas y que te espabiles. Entonces yo creo que ahí fue cuando teníamos que exponer nuestros resultados y yo era el último mono en los departamentos y eso mola mucho porque eso tiende siempre a decir, pues que lo haga esta, que lo haga esta. Entonces yo era mucho que lo haga Claro, esta. vas aprendiendo, vas empapándote de todo ese Claro. conocimiento. Yo luego lo he hecho, ¿eh? Claro. Entonces yo luego he hecho que lo haga esta. Claro. No es nueva, no quiere prosperar, que lo haga esta. No quiero aprender. Eso es. A mí me lo han hecho mucho. Entonces, probablemente ahí empecé a salir de mi zona de confort absolutamente. Ujú. Luego me invitaron, era muy joven, tenía vuestro aspecto, y me invitaban a dar charlas en sedes de empresarios, ya que yo era tremendo. Te quedas sin, bueno, sin saliva, Sí. tiemblas, no sabes si la voz te va a temblar, te quedas fijamente mirando como enganchada al suelo. Pero eso yo creo que me duró 3 o 4 veces, ¿eh? En realidad, y creo que también ha sido por emular, ¿no? Y por ver cómo lo hacen otros. Directamente empecé a sentirme cómoda hablando. Creo que tiene mucho que ver también con que lo que te preguntan está dentro de tu conocimiento y crees que Claro. aportas algo. Lo que sí que no me esfuerzo tanto en el performance, esto me sale de forma espontánea, pero sí que me esfuerzo mucho en que cada pregunta que me hagáis intentar responder algo que aporte un poco Claro. o que no haya oído yo antes de otro emprendedor. Ujú. Entonces, esto intento que sea así. Intento que se ponga en valor algo diferente y no que sea siempre lo mismo. Y sobre todo, contar esas peculiaridades que creo que en mi caso son únicas y que tienen que ver con mi origen. Ujú. He conocido muchísimos emprendedores con un mérito gigantesco, pero no conozco tantos que hayan partido de casi un sitio negativo o de tan poca experiencia, tan poco dinero Mm. y en un punto de la cadena trófica, como llamo yo, o del eje social de tan abajo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho poner esto en valor Mm. porque honestamente si yo era del montón y vengo desde tan abajo, creo, y he trabajado muchísimo, creo que debo poner en valor que trabajando muchísimo, aunque vengas desde muy abajo, creo que se puede escalar. Se puede conseguir. Sí, no en todo. A lo mejor, perdón, que me perdonen los filósofos, pero a lo mejor una disciplina relacionada con la filosofía, pues a lo mejor no tanto. Pero en una disciplina que esté empezando, donde haya muchos retos por descubrir, probablemente trabajando mucho y estando en el sitio adecuado y con ganas y propósito se puede conseguir. Estoy Ujú. convencida. Hablando de retos, ¿cuál fue para ti, Ángela, el mayor reto que tuviste que atravesar en tu faceta de emprendedora y cómo lograste superarlo? Bueno, creo que tiene todo que ver con mi perfil de chica joven. Ese fue, recuerdo, de los primeros y probablemente de los que me ha costado más. Me ha seguido costando, ¿eh? Hoy en día todavía me pasa factura ser chica y en muchos casos y al principio me costó mucho ser joven también. Porque te enfrentas a clientes muy poderosos que se están jugando unas cuentas muy importantes.
estábamos trabajando en seguridad alimentaria y decirle a alguien que tenía un positivo o un negativo en algo hacía que tuvieran que eliminar producciones completas de aquello que fabricaban. Era muy importante el resultado que estabas dando, la confianza. Por tanto, ellos se la estaban jugando y tener enfrente una chica de 23 que aparentaba 19 no ayudaba en nada, ni a mí ni a mi compañía. Entonces la desconfianza se notaba y tú decías, ostras, pero si es que te aseguro que trabajo muy bien. Entonces, desde el principio he tenido que pelearme mucho, mirar a los ojos, ser una persona muy honesta y bueno, yo creo que eso ha costado mucho. Y luego, otra que ha tenido que ver más con el mundo, en realidad, de la empresa. Yo creo que la sociedad o parte de la sociedad muchas veces considera a los empresarios como gente que a toda costa ha de ganar dinero e incluso a costa de no ser honesto o sincero o no hacer las cosas bien. Y yo creo que ahí también los empresarios nos toca hacer un gran trabajo para poner en valor esos valores que yo creo que tenemos. Y en mi caso los tengo muy arraigados. No hago nada que no sea honesto y que no mejore el mundo. Pues vamos ahora con otra pregunta. Es que muchas veces escuchamos aquí en la universidad que España no es el mejor país para la investigación, para prosperar en este sector. ¿Tú crees que es así? Y una persona que está ahora empezando la investigación aquí en España, ¿tiene algún motivo para quedarse y para progresar aquí? Bueno, es cierto que hay países donde creo que es más cómodo investigar, pero creo que en España se puede investigar. De hecho, creo que está, si no me equivoco, España está en la posición 7ª en el ranking de países que generan ciencia y en el ranking de las publicaciones científicas de alto impacto. Entonces, sí que creo que es un país donde se genera conocimiento. Hay esperanza. Sin duda, sin duda. La respuesta es sí, seguro que sí. Otra cosa es cuánto nos pagan por hacer ese trabajo, Claro. como el reconocimiento que le damos a los científicos y a los investigadores y por tanto las resistencias que el propio país nos pone para sacar adelante esa ciencia. Tampoco para mí eso es suficiente, esto está bien, pero es necesario transferir la ciencia. Y ahí sí que creo que España ocupa una posición en el ranking abajo del todo. Entonces, creo que España es un sitio donde se puede hacer ciencia e investigar. No el más cómodo, pero sí que se puede hacer. Queda dicho, queda dicho. Es así. ¿Cómo ves el futuro de la biotecnología en España? ¿Y qué papel crees que jugaremos como país en este sector? Yo lo veo prometedor. El mundo de la biotecnología en España sí tiene recorrido, sin duda, sin duda. Y creo que también está en nuestra mano. Es que esto no es, bueno, pues voy a esperar aquí a que me lo vayan montando, ¿no? Entonces espero que los empresarios tengan conciencia y pongan dinero. Espero que los emprendedores decidan montar empresas espectaculares en este país, o espero que vengan desde fuera a poner dinero, o que la propia presidencia del gobierno, sea quien sea, vaya a habilitar de los presupuestos generales del Estado un 2% más del PIB español. No, eso no va a ocurrir, probablemente. Entonces yo creo que todo lo que queramos en ese camino tenemos que contribuir a hacerlo, ya ganárnoslo nosotros, ¿no? Entonces creo que cuando yo empecé en esto hace 35 años, 25 años, en el mundo de la empresa, hasta ahora, bajo mi punto de vista, hemos avanzado enormemente. Yo monté la primera empresa de biotecnología en España, pero hay un montón. Y esto es así. Y es así porque queremos tener empresas de biotecnología. Entonces, nadie ha venido de fuera a montárnoslas, lo hemos hecho nosotros. Claro. Y esto va a seguir Sí. ocurriendo. Sí. Y hablando de ese avance, ¿tú consideras que en tu sector hay ahora mismo algún área que esté más carente o que se pueda desarrollar un poco más? ¿Cuál dirías que es y qué perspectiva ves en un futuro de este área? Bueno, a mí me gusta en esto ser práctico. Sí. Entonces, a mí me pueden gustar mucho, me puede encantar, no es el caso, pero me puede encantar la entomología y no por ello debería montar una empresa de entomología. Claro. Entonces, hay tendencias mundiales que sí o sí tienen un futuro absolutamente prometedor y donde creo que España debería jugar un papel relevante. Luego quedaremos en el puesto que quedemos. Entonces, Pero se ha intentado, se ha intentado. Claro, nosotros aquí, dado que la formación es buenísima y esto no nos lo puede discutir nadie, formamos bien a nuestros profesionales, tenemos unas canteras de talento buenas, dado que investigamos bien y eso la producción científica y los rankings también nos lo están indicando, ahora el hándicap que tenemos principal es la financiación, que toda es pública y es insuficiente. Si pudiéramos complementarla también privadamente, pues esto mejoraría. Vale, pero eso es un reto en sí mismo. Hagámoslo, Claro. consigámoslo. Entonces, yo estoy centrada en hacer esto. Entre mis múltiples propósitos o aquellas cosas que a mí me mueven, yo quiero conseguir y espero conseguir que en Comunidad Valenciana exista una mayor sensibilidad a emprender en proyectos de impacto, que no requieran necesariamente un retorno de la inversión, Claro. ni a corto plazo, ni
ni de exitoso en todos los casos. Entonces, ¿esto cómo se consigue esto? Con demostración, con casos. Claro. Mi empresa es un propio caso de esto. Entonces, todos los inversores que han invertido en mi empresa desde hace 25 años han multiplicado su fortuna sucesivamente, y estos son casos que funcionan boca a boca. Y esto hará que otros en el sector se interesen por la biotecnología. También ocurre en el mundo, nos hacemos eco de lo que ocurre en el mundo. Entonces, tenemos que generar el ecosistema. Vosotros mismos estáis contribuyendo hoy aquí a hacer que esto se oiga, se sepa. Pues todos formamos parte de un engranaje que al final construiremos una nueva forma de hacer las cosas, también en biotecnología. Pero es que aquí hay mucho por hacer y hay mucho hecho también. No olvidemos a Columbus. Columbus es una empresa que ha fundado un biotecnólogo de Rocafort que habla igual inglés, alemán o valenciano, en el idioma que quieras. Y bueno, y esta persona ha fundado empresas que han sido súper exitosas, ha vendido compañías por miles de millones de dólares, y está aquí, lo retorna al propio territorio de Comunidad Valenciana y dentro de España, y está invirtiendo en nuevos proyectos de biotecnología. Además tiene una gran reputación y consigue que los empresarios locales también se interesen por este ámbito de inversión. Entonces, nunca conseguiremos no invertir en el ladrillo, invertir todo en biotecnología, eso no va a ocurrir, pero si conseguimos que un porcentaje de esa inversión vaya a biotecnología, estaremos trabajando en este círculo virtuoso que funciona también en Boston. Claro, y valorando el impacto a largo plazo, que parece que estos últimos años se ha frenado mucho la inversión en proyectos más a largo plazo con un mercado que está más por descubrir, que también se puede, como es tu caso. Claro. El mío no es rápido y la biotecnología no es rápida en ningún caso, no son proyectos rápidos. Las apps, el desarrollo de software, esto eran como proyectos de mucho impacto que además materializaban prácticamente en unos pocos años, ¿no? Entonces se suponía que alguien podía inventar una app para llamar un taxi o para compartir un piso, se hacían millonarios en poquito tiempo, meses, y ¡pam! Éxito al canto y nuevamente empresas. Pero no todos son Globo, no todos son Cabify. Entonces, esto eran proyectos rápidos. Biotecnología no son proyectos rápidos, pero también son proyectos de mucho impacto y desde hace tiempo es la inversión considerada en el mundo como la más rentable. Entonces, no es rápido, pero materializar una inversión inmobiliaria tampoco es rápido. Exacto. Entonces, y luego vienen las crisis de los 2008, que luego se nos olvidan enseguida y ahora estamos otra vez al alza, ¿no? Entonces, es una cuestión creo que de cultura. Y la cultura todos sabemos que se contrarresta o se cultiva con ejemplos boca a boca y bueno, y contarlo. Eso es. Hablando de cultura, ¿cómo has experimentado, dentro de tu propia piel, la evolución del rol de la mujer en la ciencia a lo largo de tu trayectoria? Bueno, creo que hemos hecho camino, pero que queda muchísimo camino por recorrer. Creo que a las mujeres todavía nos sigue faltando una ambición enorme a la hora de querer ocupar puestos de responsabilidad, puestos de máximo liderazgo, y que todavía culturalmente recibimos una presión muy elevada y además de nuestra propia familia, y eso yo le llamo fuego amigo, para presionarnos para que no renunciemos a vivir esos primeros días de nuestros hijos, que no renunciemos a tener familia, algo que jamás se le plantea a un chaval, se le plantea a las chavalas de la familia, ¿no? No renuncies a tener familia. No se te ocurra renunciar a vivir esas primeras experiencias, ¿no? Esos primeros meses con tus criaturas, ¿no? Ni a compartir con ellos el máximo tiempo posible. Bueno, yo creo, honestamente, y esto siempre es un tema controvertido, yo honestamente creo que eso es un consejo equivocado. Yo creo que aquí tendríamos que llevar mucho tiempo hablando ya con responsabilidad. Aquí la criatura tiene padre y madre y creo que el trabajo debería estar repartido. Y igual que subcontratamos pues, la limpieza de la casa, que esto ocurre mucho, pues también deberíamos subcontratar aquellas tareas que pensemos que no aportan un valor añadido o que hacen que nosotros podamos desarrollarnos también en lo profesional. Entonces, lo digo yo, que tengo 3 hijos y que he podido sacar adelante mis proyectos, pero también mis hijos, pues a mí me encanta a veces presentarlos y decir, estos 3 hijos que no tienen ninguna tara, su madre no ha estado tanto tiempo con ellos, han estado los pobres subcontratados, he subcontratado tiempo de otras personas, pero fijaos, son personas normales, desarrolladas, creo que psicológicamente. No les ha pasado nada. No les ha pasado nada. Y a pesar de que mi madre y mi abuela se han tirado de los pelos, ¿no? Con lo que pasaba en algunos casos los padres de ellos, que son diferentes, tengo varios, han podido cuidarlas temporalmente. Y en otros casos hemos subcontratado esta tarea, pero vaya, que es algo que tenemos que sacar en la mesa sin que nos dé todavía pudor y que las mujeres lo podamos hacer de una forma absolutamente abierta. Esto no significa, ojo, que alguien decida voluntariamente, sin presiones culturales, ni sociales, ni de la pareja,
decidir, pues ha acabado mi etapa de estudio, ahora ha acabado mi etapa de trabajo, ahora Ujú. empieza mi etapa familiar. Fantástico. Ujú. Esto, lo importante es que todo el mundo libremente pueda elegir un poco su camino. Exacto. Pero creo que las mujeres tradicionalmente no lo hemos elegido libremente. Hemos podido teóricamente elegir, pero con unas presiones gigantescas. ¿Por qué la mujer lo tiene más difícil en el emprendimiento? Bueno, precisamente por eso, porque tenemos fuego amigo y presiones que no nos damos cuenta, sesgos gigantescos de los que no somos absolutamente conscientes. Miradas, cuando vas a un banco, generalmente cuando llegas a pedir un préstamo difícil porque vas a emprender, esa persona que se sienta enfrente de ti generalmente es un señor, el que te va a dar el préstamo. El señor, aunque lo intente, no ve igual a un chaval o una chavala que van a emprender, precisamente porque sospechan internamente que, ¿y si esto hoy es tu prioridad ahora con 24, pero con 26 decides quedarte Claro. embarazada o tener familia y esto ya no es parte de tus prioridades? Entonces creo que a la mujer se le ha puesto siempre un rol compartido con hijos y familia, y que esas mismas personas que son jefes y suelen ser ellos, son los que saben perfectamente cuál es la carga que tienen sus parejas dentro de casa. Entonces, pienso que es más difícil porque quien se sienta enfrente nuestra no tiene que ver con nosotras, es que tiene que ver con quien está enfrente. Ujú. Tenemos que sentarnos con los señores de los bancos, que suelen ser señores, porque todavía nosotros no hemos ocupado los puestos de alto nivel. Nos sentamos enfrente de grandes empresarios que cuando son muy grandes, nuevamente, IBEX 35. Todo esto que os voy diciendo, luego hay fuentes, ¿no? IBEX 35, ¿cuántas mujeres hay? Consejos de administración, ¿cuántas mujeres hay? Pues siempre vamos a estar evaluadas, o en este momento seguimos siendo evaluadas por unos señores que a su vez tienen estas cuestiones familiares o bien subcontratadas o bien no muy bien corresponsabilizadas con su pareja. Entonces, cuando se encuentran con una de las que ellos suelen subcontratar, dicen, ostras, ¿cómo sé que te doy el dinero y que tú lo empleas ahí y que sigues manteniendo intacto durante los años este afán por emprender Claro. y por sacar adelante tu empresa al más alto nivel? Que cierta desconfianza, por así decirlo. Sí, Mm. o que vamos a tener una falta de ambición, ¿no? Claro. Que vamos a ser menos ambiciosas que ellos. Entonces, se suele tender a confiar más en un chaval que en una chavala. Mm. ¿Tú has tenido alguna experiencia en la que de manera muy clara se te ha tratado diferente respecto a otros compañeros varones? He tenido cientos de anécdotas en los que fehacientemente y de una forma clara, no hacía falta una interpretación, en la que se me ha tratado de una forma diferente. Y ante eso, por si es la siguiente pregunta que me vas a hacer, pues depende. Si me estaba jugando un contrato, desde luego nunca he hecho de esto una cuestión de género, Mm. y si me estaba jugando un contrato, te aseguro que me lo he sacado. A mí me hace mucha gracia porque estoy en algunas asociaciones de mujeres y profesionales valencianas, en este caso EVAP, la Asociación de Empresarias y Profesionales Valencianas, y me encanta porque hay veces que hablamos de, bueno, ¿y cómo es el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Y a mí, cuando me hacen estas preguntas, siempre digo, es que no hay ese tipo de liderazgos. Aquí el liderazgo de negociar con un chino, el liderazgo de negociar con un señor tradicional o con una señora muy moderna. O sea, tú tienes que mantener un liderazgo que adapte perfectamente con la persona con la que quieres cerrar Claro. un negocio, o con esos empleados a los que quieres convencer de que hagan determinada cosa o que dejen de hacer tal otra cosa. Entonces, no son masculinos o femeninos. No, las mujeres tienen más sensibilidad, no sé, de forma general. Y en un estudio, pues no sé, a lo mejor hacemos un estudio muy amplio y se ve algo así. Yo a priori no me lo creo. Yo creo que tenemos que ser más agresivos en un caso, más comprensivos en otro, y que las circunstancias o el ser muy flexible te ayuda a tener un negocio de éxito. Mejor explicado imposible, creo yo. Es mi opinión, ¿eh? No, O sea, pero- podría ser que alguien aquí Sí, tuvieras sí. un podcast con otra persona y dijera, bueno, nada que ver, hay un liderazgo femenino muy claro en el que... No, pero también se agradece mucho saber tu historia o tu opinión en este caso, porque tú has vivido todo eso y nos lo Sí. puedes contar súper bien. Así que súper agradecido de la reflexión. Es mi opinión. También es verdad que yo no me echo eco, ¿eh? No me hago nunca eco de estas cosas. No, Y sí, no no persigo causas. No, claro. Que tú estás en lo tuyo, sí. trabajando por ti y por los tuyos. Y Eso es. eso Y, es. y tampoco, bueno, pues me hago el mea culpa, ¿no? Nada, Y me claro, doy claro. puñaladas. Ay, mira lo que me ha pasado, ni lloro. Que va, Intento que va. superar esto, me lavo las heridas en casa, intento conseguir el negocio y en cuanto puedo, participo en acciones que lleven a que esto, las siguientes, lo tengan un poquito más fácil. Eso es. Por ejemplo, en casos o en momentos como este, o cuando salgo delante de escenarios, o cuando se me pregunta, y eso lo hago muchas veces, pues ¿por qué no hay más jefas de servicio? ¿Por qué no hay más directoras de fondos de inversión? Claro.
por qué las chicas deciden ser todas psicólogas y ellos deciden ser ingenieros. Es que todo esto todavía tenemos que dar una vuelta y todavía no está resuelto. Ya, sí, sí. Pues te quiero enseñar ahora otra foto que impone bastante y quiero que me digas qué sentiste en ese momento y cómo fue, ¿vale? Que creo que ya vas a saber cuál es, que es esta de aquí. Bueno, esto es maravilloso porque los reyes no suelen venir siempre juntos a la entrega de premios y de hecho un año faltaron ambos y vino la madre del rey. Entonces ahí me tocaron los dos. Entonces, bueno, esto es maravilloso. Esto es muy chulo porque te miran fijamente. Son unas personas fantásticas, ambos. Y encima en los premios Jaume I hay una parte que no ve... Bueno, ya entrar en la lonja es difícil. Y ser público en la lonja. Menudo sitio, menudo sitio. El sitio es espectacular. Sí. Y luego la alfombra. No sé si habéis visto que la alfombra empieza como donde empieza el mercado central y hay una alfombra roja. Ostras. Entonces tú haces un paseillo donde las gentes se ponen a los lados de la valla, muy controlados por policías, a ver los modelitos, entiendo. Y tú, que eres una persona, bueno, pues humilde, ¿no? Tú llegas allí, tú eres un premiado más, o vas a ver a los siguientes premiados, pues pasas por la alfombra con, bueno, lo mejor que tenías, pero vaya, no estás haciendo pues el pase de moda o intentas salir en la revista Semana, ¿no? El caso es que pasas por el pasillo la alfombra roja, subes a la lonja, el sitio es espectacular. Y lo que os decía, ya entrar en la lonja, la invitación es algo rechiflante y que solo al alcance de unos pocos. Pero es que encima los reyes cuando entran al evento y no sé si es antes o después, entran a una sala diferente al lado de... También es parte de la lonja, pero no es el bloque principal y están ahí tú estás allí con tu familia en el campo de los naranjos, en el jardín de los naranjos que hay dentro. Entonces, tu familia está en el jardín. Tú estás allí con el resto de premiados y entran los reyes, te saludan y están un ratito contigo y te hablan de lo que ellos consideran y te hacen las preguntas que consideran acerca del trabajo que te ha llevado hasta ahí. Y cuando terminas, pues esos 10, 15 minutos con ellos y que te dedican individualmente a ti, te piden conocer a tu familia. Entonces tú sales al jardín a presentarles a tu familia. Se hacen una foto contigo. Entonces es mucho más que el rey te ponga una medalla en el cuello. Mucho más que la foto, lo que puedo Mucho pensar. más que la foto. Ya la foto impone, como has dicho tú, y totalmente de acuerdo, porque es muy guay que el rey te ponga una medalla y luego te dé la mano y esté contigo. Es que se interesa por ti, te pregunta mirándote muy fijamente a los ojos. En este caso la reina me hizo alguna pregunta sobre enfermedades inflamatorias y luego me dijo expresamente si podía conocer a mi familia. La llevé fuera al jardín y mi hija literalmente, sabéis que es un espacio protegido, y mi hija literalmente, mi hija de en aquel momento 7 años, estaba arrancando de un seto a 2 manos las hojas y le hice así en el hombro, Carolina, hija, se giró y le dijo, te presento a la reina. Y mi hija se quedó con las hojas así en la mano, ¡ostras, mami, es la reina! Bueno, flipando, yo no sabía dónde meterme. Entonces, eso no tiene precio. No tiene precio. O sea, y vives eso, ¿no? Entonces, me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque al final un emprendedor... No nos acordamos de las noches sin dormir, de cuando te dijeron que no sucesivamente, Exacto. cuando no sabíamos cómo pagar las nóminas. De esto te vas olvidando poco a poco y como ya luego las puedes pagar y como luego tu empresa tiene éxito. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿De cuándo o cuánta gente tiene la oportunidad de pasar por ahí? También recuerdo a un amigo de mis padres que me dijo un día, ¿me das la mano? Y a mí me resultó curioso, le di la mano, choqué la mano y me dice, es que nunca he chocado la mano de alguien que a su vez ha chocado la mano al rey. Yo sí. Y dije, jolín, pero habrá más gente, ¿no? Dice, bueno, yo no conozco a nadie más. Dice, entonces quería darte la mano. Y me quedé alucinada. Entonces, un día conseguiré invitar a esa persona a unos Jaume I, a una entrega de premios para que vea al rey de cerca. Vaya, qué historia. Precisamente con los Jaume I y tu hija Carolina, mencionaste en una entrevista que hubo un momento muy bonito de contarlo en el cole y tal. Ah, bueno, sí. Esto también es muy chulo. Mis hijos van al Mascamarena, al cole Mascamarena. Entonces, te dan el premio Rey Jaume I y, son unos premios, es que son una pasada, pero no son todo lo conocidos que deberían ser. También es una cuestión, y lo que me da pena de esto es que los premios Princesa de Asturias son muy conocidos porque premian a Nadal. Entonces, el premio reputa a la persona y la persona reputa al premio. Y entonces llega un momento en el que, que tú no puedes conseguir que unos premios tan guays como los Jaume I sean tan conocidos como los otros porque estás dando los premios a científicos que, oye, lamentablemente son desconocidos. Claro, que no son atletas o deportistas, claro. No son mundialmente, o nacionalmente conocidos. Es verdad que, bueno, yo siempre digo que vamos a conseguir que los Jaume I sean muy conocidos, eso es cierto, pero no lo son.
¿vale? Y como no lo son, pues lo tenemos que decir, todavía no lo son. Entonces, en el cole de mis hijos ocurrieron 2 cosas, de 2 de mis hijos. Mi hija, por una parte, estaba en clase y salieron los Jaume Primer. Este profesor era una persona como que por alguna cuestión sabía que se iban a dar los premios esa mañana y se iban a leer las actas y estaba pendiente. Y cuando oyó mi nombre, porque me conocía, paró la clase y dijo: Carolina, ¿tu madre se llama Ángela Pérez? ¿Tu madre es la Ángela Pérez a la que le acaban de dar un premio? Y ella dijo: sí. Y entonces, bueno, pues paramos un momento la clase y queremos hablar y compartiros a todos que es un premio Jaume Primer y que se lo han dado a la madre de Carolina. Y claro, entonces mi hija, esa hija con la que yo no estaba cuando tenía 2 meses, o esa hija con la que yo llegaba a las 9 de la noche y me daba tiempo a ducharla y a jugar con ella 5 minutos, o a la que le he contado un cuento el fin de semana, pero no todos los días, esa niña que ha estado mucho más tiempo con su cuidadora o con su padre, de repente paran la clase para hablar de su madre, que no es lo normal, porque lo normal son padres famosos, no madres famosas, y paran la clase para decir esto. Entonces mi hija, ahí pues sufrió como un subidón Claro. de orgullo que creo que les compensa mucho todo lo anterior. Y con mi hijo pasó en el entrenamiento de baloncesto. Lo mismo, estaban entrenando y pitó el entrenador y dijo: un momento, es que quizá Pablo nos ha contado, y efectivamente mi hijo Pablo no había contado a sus amigos, y lo mismo. Entonces me pareció Ostras. muy chulo por parte de los profes que hagan algo así, porque no deja de ser lo mismo, insisto, que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Claro, y lo pone en valor y los Sí. hijos son conscientes de, ostras, el Claro. reconocimiento que es. Claro, y lo contamos no escrito en un artículo en las provincias, sino que lo contamos en esta clave, ¿no? Clave Sí. de anécdota, que siempre contando un cuento, siempre las cosas como que Sí, apetece sí. más escucharlas. Qué guay. Efectivamente. Volcándonos ahora en una sección concretamente para estudiantes, Sí. lo que nosotros llamamos el manual de supervivencia. Vale. ¿Por qué le convendría a un alumno meterse a biotecnología? ¿Qué es lo que tiene este sector que atrapa tanto? Pues mira, le conviene meterse en biotecnología porque la biotecnología tiene los colores del arco iris, todos y cada uno de ellos. Está la biología o biotecnología azul, la roja, la verde. La azul es la marina, la roja es la relacionada con salud, la verde es la más medio ambiente. Tiene hasta la dorada, que creo que, si no me equivoco, bioinformática, o la gris, que tiene que ver con bioterrorismo. O sea, hay tal amplitud Un abanico muy grande, ¿no? disciplinas en las que, bueno, te has equivocado un poco, pero reconduces. Claro. Y casi no tienes que cambiar cambias 4 asignaturas. Entonces, por una parte, si no estás muy seguro, creo que vas a tener mayor capacidad de pivotar. Ujú. Punto 1. Segundo, hay grandes tendencias mundiales que pasan por la biotecnología. Y en concreto, a mí hace tiempo alguien me dijo, cuando se me acerca un químico y me dice: oye, me gusta mucho la química, o un futuro químico, me gusta mucho la química, ¿crees que me podría o debería dedicar a esto? La respuesta es: no estudies química, estudia bioquímica, porque creemos que en pocos años los principios activos, las moléculas, se van a fabricar en organismos vivos y no tanto en fábricas con tubos. Esto Ujú. van a ser bidones de bacterias modificadas genéticamente para hacer que produzcan determinada cosa, o plantaciones de tabaco donde no vamos a coger las hojas para liarlas y fumar, sino las vamos a extraer aquello que hemos conseguido producir en las hojas de tabaco, que son muy grandes. Entonces, la biología sintética ha venido para quedarse y creo que la edición genética es algo muy importante también, y la salud pasa mucho por medicina personalizada y tiene mucho que ver esto con genética. Entonces va a haber campos gigantescos, la oncología, va a haber campos gigantescos donde la biotecnología es fundamental. No, es verdad que yo soy muy biotecnóloga y estudio y leo mucho más acerca de este sector respecto a otras, y no tengo una gran referencia para deciros aquí se avanza mucho más o se abre mucho más campo que en otros. Imagino que en otros campos, o sea, el campo de las energías renovables, Ujú. etcétera, se habrán Claro. campos también importantes, pero en el campo de la biología creo que es exponencial el número de sectores, entidades o disciplinas que se están abriendo para poder estudiar y hacer que las cosas cambien. Y pensando ahora en los estudiantes que tienen claro que quieren emprender, quieren probar a lanzar un proyecto, que están acabando o ya han acabado la carrera y tienen ahora mismo entre 0 y 10 euros en la cuenta del banco, ¿cuáles serían tus primeros pasos, ese ABC que deberían seguir para empezar a emprender o construir su primer pequeño proyecto? Bueno, yo creo que ahí lo básico y fundamental, lo que no pueden perderse, Ujú. es ponerse en contacto con otros. Tienen que leer tienen que entrar en la web
esa de Emprendedores Sí, y de verdad ir ahí y mirar los 230 entidades relacionadas con el emprendimiento. imprimirte la lista, ¿no? Sí, y como hacer un check, ¿no? Sí. Entonces, ¿conozco a 10 emprendedores? No, pues hasta que los conozcas. Ve a los cursos gratuitos, muévete entre las incubadoras, visita los semilleros, habla con la gente de la universidad, con otros emprendedores que hayan empezado antes, ¿no? Y mira, investiga y habla con todo el mundo. Yo creo que eso te ayudará a conseguir más dinero y complementar tus 10 euros de tu cuenta. Estaría bien. Claro, conseguir socios y conseguir amigos, amigos de la vida, ¿no? Gente, gente que vas a necesitar después cuando te vayan muy mal o muy bien las cosas. Que de todo habrá. ¿Y para ti cómo fue ese proceso? Porque a lo mejor en tu área sí que necesitas más inversión o buscar ya una empresa que te pueda financiar, un inversor que te pueda financiar. ¿Fue parecido a como lo hiciste tú? Nosotros funcionamos mucho tirando. Mi socio y profesor de la universidad, Manuel Pérez Alonso, que es catedrático de genética, es de las personas más pesadas, en el buen sentido, que conozco. Yo también lo soy y creo que también por imitación, porque lo he visto trabajar a él. Y entonces nosotros lo que hicimos fue convencer a mucha gente para que nos pusiera mucho dinero, convencer a nuestros clientes para que nos compraran, convencer a los científicos para que nos ayuden a desarrollar tecnología. Creo que es una cuestión de hablar y hablar eternamente. O sea, estar permanentemente machacando, ¿no? Tú piensas y dices, necesito esto, y luego, ostras, ir a por ello. Y Tal además... cual. Que no sea por ti. Que no, Claro. exacto. Y luego te dicen 100 que no y uno que sí, o sea que cada 101 uno me dice que sí. Estadística. Entonces de 200, 2 me dirán que sí, de 300... Tal. Exacto. Entonces dices, necesitaba 10, pues sale, voy a darme prisa porque tengo 1000 por hablar, sí. ¿no? Aquí siempre lo llamamos lo de marear, pero marear en el buen sentido de estar tan consciente de que lo que tú haces o lo que tú comunicas pues tiene un valor. ¿Por qué me voy a hacer pequeño y no lo voy a comunicar? Sí. Ya me dirán, si soy pesado ya me dirán, pero Sí. yo por lo menos que no dependa de mí. Sí, así es. Y además es que esto lo veo diariamente. Estoy en el Consejo Social de la UV y entonces me invita al Consejo Social de La Laguna en Tenerife. Y ya que voy, pues alguien que estaba en una incubadora, pues tipo como estamos ahora aquí, vale, pues como viene Ángela y es emprendedora en biotecnología, vamos a extenderle un día al viaje si ella puede y que vea nuestros proyectos biotech y que nos diga su opinión. Y de ellos había algunos proyectos muy preliminares, pero había uno que requería un campo experimental para plantar. Y vale, y va y resulta que me lo cuenta y digo, pero yo tengo una persona que te puedo poner en contacto. Y al final iba de eso. Claro. Y esta persona encima, cuando los pongo en contacto, ya consigo que se entrevisten. Dice él, pues pasadme esto, lo voy a probar. ¿Y cuánto nos cobras? No, yo no te cobro. Ya que él de La Laguna dice, no me lo puedo creer. O sea, tengo a alguien que va a hacer esto que tengo experimentalmente, lo va a plantar en su campo. Y esto es así. Entonces, ¿qué probabilidades había de que ese señor en La Laguna, en Tenerife, encontrara a alguien en Rocafort para plantar? No era Rocafort, era la Pola de Balbona, creo que era. Pues ninguna. Y al final va de esto, de que alguien aprovecha que otro pasaba por allí para hacer una serie de preguntas. Entonces, va de red. Esto va de ecosistema y de red. Tenemos redes sociales a tope, tenemos eventos y hacemos un montón de eventos donde todo el mundo debería pedirle contacto a todo el mundo. Claro. Yo estoy aquí porque Marta me dijo, hola, ¿puedes? Bueno, creo que vale, tú dímelo muchas veces, venga. Y entonces me lo ha dicho unas cuantas veces, no ha sido la primera. Y me lo ha dicho unas cuantas veces. Claro. Y así se consiguen las cosas. Eso es. Hablando de conseguir cosas, ¿cuáles son esas llamadas soft skills que los estudiantes deberían conseguir de cara a sobrevivir en su día a día en el futuro? Pues bueno, vamos a ver, básicamente la primera que yo te diría es una cuenta de resultados. Es imprescindible que todo el mundo sepa manejar básicamente una cuenta de resultados. No pretendo que nadie entienda cómo funciona Hacienda, la activación de I+D ni las amortizaciones aceleradas, no tanto. Pero una cuenta de pérdidas y ganancias y entender lo que es un ingreso y lo que es un gasto o una inversión, diferenciar lo que es un gasto de una inversión es muy importante. O lo que es un ingreso y diferenciarlo de tesorería, esto es muy importante. Entonces, esta es del libro. Todo el mundo, cualquier estudiante que terminara una carrera debería entender básicamente una cuenta de resultados. Porque además, todo lo que os voy a decir ahora sirve en la vida. Y en la gestión con los amigos, además. Entonces, una cuenta de resultados te sirve para la empresa y te sirve para tu propia economía familiar y sabes si te puedes ir de viaje o tienes que tener un plan B por si se te rompe un electrodoméstico. Eso por un lado. La siguiente que yo te diría es la gestión de personas. Esta es la más difícil y es la crítica cuando montas cualquier tipo de proyecto. Y esta pues se aprende a nivel teórico, hay muchos cursos y a nivel práctico esto es la calle. Hay que pisar la calle y hay que vivir.
la calle y hay que fijarse, mirar muy atentamente lo que ocurre y darte cuenta, cambiar rápidamente. Esto es un poco método científico ensayo-error. Tú tratas a una persona de una determinada manera, quieres algo y tratas a esta persona de una determinada manera, esta persona es diferente a la otra y intentas hacerlo de la misma manera y te das cuenta con el tiempo que no todo el mundo reacciona igual, pero encuentras como un poco los límites, como no debo hablar a ningún trabajador mío, a nadie que forme parte de mi equipo. Entonces, cuanto antes hagas esto, mejor tratarás al siguiente. Entonces, creo que todos cuando empezamos somos injustos, somos egoístas, tenemos muchísima presión, trasladamos la presión a nuestro equipo. Y a veces un buen líder es aquel que aprieta los puños, se muerde, vamos, o grita en su casa, pero que cuando llega al trabajo trata de otra manera a la gente que trabaja para él. Entonces esto, nuevamente, cuando eso lo manejas, te das cuenta que ha cambiado mucho tu forma de dirigir, tienes más éxito, pero además lo utilizas también en tu vida personal y social y te va mucho mejor incluso con tus amigos. Y creo que la tercera es la gestión de proyectos. Ya no da igual cómo gestionas un proyecto, no da igual. Hay tecnologías y creo que hoy en día es imprescindible tecnologías ágiles y también es imprescindible trabajar con IA, pero trabajar diariamente. No es hacer unos cursos ni saber que la IA existe, no, es utilizarla diariamente. Y no me refiero a la gratuita. Me refiero a la IA en 4 aplicaciones o 5 que sé manejar muy bien y ya no hago presentaciones PowerPoint y ya no no estoy horas y horas escribiendo, se lo pido a la IA y luego lo pulo, o al revés, escribo rápidamente y le pido a la IA que o bien reviso un borrador hecho por IA o bien escribo algo rápido y lo mejoro con IA. Y al final no deja de ser otra forma de delegar un poco tu tiempo en ese aspecto, delegar hasta donde tú puedes en esas áreas, pero que te ayuda bastante. Yo creo que es una manera de ensancharte. Sí, tú eres bueno, pero es que ahora eres la releche. Claro. Porque eres bueno, pero además sabes manejar medianamente bien o, por cierto, mejor que la competencia. Claro. Es que esto no va de bien o mal. Yo siempre digo que la manera de medir es mejor que tu competencia. Claro, mejor o peor que la competencia. Mejor que tu competencia. Sí, con que lo hagas un poco mejor, a ti te va a ir un poco mejor, claro. Entonces, esto hace que estudia mucho o especialízate específicamente en algo que te haga ser más productivo. Y hablando también del tema de startups, ahora mismo estamos en una aceleradora de startups. Hoy parece que mucha gente quiere montar su propio proyecto, ya sea cuando empieza la carrera, cuando acaba o ya ha estudiado y lo quiere montar. Tú que habrás visto muchos emprendedores durante el paso del tiempo, ¿qué crees que diferencia lo que es un buen proyecto, un buen TFG, proyecto de fin de carrera, a lo que sí que es una idea real y escalable en un proyecto empresarial sólido? ¿Cuál dirías que es el baremo para medir esto? Bueno, creo que la persona que hay detrás del proyecto o las personas que hay detrás del proyecto son fundamentales y ahí me referiré al propio Juan Rochi Lanzadera. Lanzadera es para mí un caso de súper éxito y una fortuna para los valencianos. Tener un mecenas en nuestro territorio y que además tenga esa sensibilidad por querer destinar parte de su fortuna precisamente en algo relacionado con la empresa y el emprendimiento. Entonces, y él mismo, lo nombro porque él mismo dice muchas veces que no le interesa tanto el proyecto, sino como las personas que hay detrás del proyecto. Y entonces hace y provisiona todo alrededor de esa persona para hacerle una mejor versión de sí mismo, ¿no? O de sí misma. Esto por un lado. Y luego, que el proyecto sea o no escalable, yo creo que tiene mucho que ver con lo que se elige para emprender. Hay cosas que son muy chulas, pero no son tan escalables. Y luego hay personas a las que le cuesta mucho escalar. Hay como diferentes como categorías de emprendedor, ¿no? Hay algunos emprendedores que identifican muy bien, visionan muy bien, pero luego son unos gestores no tan rápidos o tan hábiles. Y hay otras veces que es al revés, que hay personas que son muy hábiles en el escalado. No son tan visionarios, no te saben decir muy bien o definir dónde va a estar la empresa dentro de 7 años y por tanto el rumbo quizá no te lo fijen bien, pero son extraordinarios en seguir una línea recta hacia ese destino. Entonces, ¿dónde está la virtud? En que en los socios haya de esto. Yo os he de decir que mi socio con el que monté mi primera empresa y que ha sido mi socio durante mucho tiempo y hoy en día otros socios que tengo en otros proyectos, siempre me junto con personas así. Yo soy una persona que visiono difícilmente lo que ocurre dentro de 6 años o de 5, me cuesta saber dónde vamos a estar, pero soy una persona y me he rodeado de gente que lo hacen excepcionalmente bien y sin embargo creo que soy una persona que veo o me imagino muy bien ese plan de negocio para llegar ahí y creo que gestiono de una forma bastante productiva. Entonces, si me dicen dónde, yo dirijo. ¿Cuál consideras que es la clave
para que un estudiante se destaque respecto al resto de alumnos de la promoción? ¿En emprendimiento? O en general, ¿tú qué dirías? Bueno, puede ser el que más en algo. Puede ser el más curioso. Puede ser el más... el que más interés tiene en algo. Si eres el emprendedor, probablemente eres uno de los más pesados, uno de los más insistentes. Yo creo que un estudiante destaca en algo porque está dedicando casi el 100% de su tiempo y lo está concentrando en el momento que está en la clase delante de un profe o delante de un proyecto porque se lo han dado. Entonces, porque le han dado para que haga ese proyecto. Para mí, un estudiante destacable es aquel que no está haciendo 75 cosas a la vez que hace esto. Estás concentrado en esto porque es tu etapa de tu vida. Tú has decidido que necesitas estudiar o aprender X herramientas para la siguiente etapa de tu vida. Pues entonces, en ese momento, eres responsable y quieres sacar adelante esto en el mínimo tiempo posible porque quieres cambiar de fase. Quieres el juego, que pasar a la siguiente fase del juego, ¿no? Sí. Entonces, para mí esos son los estudiantes que destacan. Los que tú estás convencido, cuando eres profe o cuando estás al lado, esa persona tiene muy claro el objetivo y quiere pasar por ahí de la forma más exitosa posible. Para mí esos son los que destacan. Luego hay características personales que hacen que alguien sea de una determinada manera. Tomamos nota, Pues si quieres vamos a pasar a la parte final del podcast, que son unas preguntas así un poco más rápidas. A ver, ¿Vale? Yo creo que te van a gustar. Y la primera que deberíamos hacer es si tienes algún libro o un referente o un podcast que nos puedas recomendar a nosotros y a todos los estudiantes que están escuchando. ¡Ostras! Pues ahí me pillas, porque en esto yo soy como de las personas que miro, hago un barrido rápido. Claro, a todos, ¿no? A todo, Claro. a todo. Y bueno, a mí me ha servido mucho el arte de la guerra. Y utilizo cosas de ahí, pero honestamente desde que está la IA ya no me leo ningún libro y mucho menos de estos de Xavier Marcet o esta gente que, bueno, pues que habla mucho de empresa, de organización, de gestión, de liderazgo, ya no me los leo. Ahora lo que hago es cojo esos textos, los paso por IA y les pido que extraigan las conclusiones más importantes. Entonces hago barridos completos y soy una persona que me aburro de todo. Cuando era muy joven no me dejaba ningún libro por leer por pura cabezonería y hoy en día, como sé que el tiempo es un bien escaso, me los dejo todos empezados prácticamente cuando creo que les he sacado el jugo que necesito. Entonces, no os recomiendo un libro y os recomiendo encarecidamente que cualquier libro que nos llame la atención o que otros recomienden, que, bueno, si queréis dedicar tiempo a leerlo entero, fantástico, pero si veis que os recomiendan uno cada semana y no os da tiempo, yo lo pasaría por la IA y diría, no pasaría, no. Le pides a la IA que te extraiga las conclusiones más importantes y luego profundizas en aquella o buscas aquellas que son mejores. Es que a lo mejor ahí está la clave porque consigues como más perspectiva. Ya no solo te ciñes a un autor o dos, sino que puedes entender diferentes interpretaciones y quedarte con lo que a ti te sirva de ellas, ¿no? Y gracias a la IA pues no tengo que estar tantas horas en libros, que bueno, quien quiera es una cosa también se puede disfrutar, pero ya que tenemos la oportunidad podemos optimizarlo un poquito. Yo creo que es así. Luego tened en cuenta que es un humano que es absolutamente peculiar contra un texto que era para todos. Claro. Entonces cada uno interpreta el libro de una determinada manera. Un emprendedor, no hay una guía que te diga si haces esto tienes éxito y si no lo haces fracasas. Entonces en realidad uno está buscando permanentemente su mejor versión o una versión mejorada de sí mismo. ¿Y esto cómo lo consigues? Pues porque cuando lees algo que le ha pasado a otro, entonces te das cuenta cómo resolvió el otro algo en lo que tú fracasaste cuando te enfrentaste. Yo quería que ese trabajador no se fuera con mi competencia y se fue. A pesar de todo lo que hice, se fue. Entonces de repente lees a alguien o oyes a alguien que te dice cómo soluciona aquello y lo hizo de una manera completamente diferente. Y con esto vas aprendiendo. Dices, el siguiente que me diga que se va o aquel que yo piense que está mirando, voy a tratarlo de esta manera, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, por eso creo que los libros, desde que está la IA, a mí me encanta poder ir a... Dime las ideas principales. Vale, esta. ¿En qué páginas? Es que se lo puedes preguntar así a la propia IA y te dice dónde está y te vas directamente a esa parte del libro. Entonces yo recomiendo esto a los impacientes y nerviosos como yo. ¿Cuál es el hábito que te ha ayudado a alcanzar tu mejor versión? ¡Wow! A ver, vamos a ver. El hábito. Bueno, hay uno que no es tanto un hábito como algo con lo que he aprendido a vivir, que es dormir poco. Yo duermo poco desde siempre. Y entonces el iPad para mí, cuando se descubrió el iPad, para mí fue...
espectacular, porque claro, me pasaba horas y horas así mirando al techo diciendo, bueno, no me puedo levantar, no puedo poner en pie a toda mi casa, voy a hacer ruido. Entonces para mí el iPad era una manera de alargar la mano, bueno, vale, ya está, he dormido suficiente, me levanto o no me levanto, pero cojo el iPad y podía estar durmiendo o sin dormir o en dormivela, leyendo y viendo cosas diferentes. Y ahora ya, pues bueno, ebook y todo lo que ha venido después, ¿no? Sin tener que sentarte en un despacho con un ordenador como era antes. Antes tenías tu torre y tú tenías que salir de la cama y ponerte en un despacho. Para mí el móvil o el iPad cambiaron mi vida, entonces el hábito de estar permanentemente barriendo cosas que le pasan a otros. Y con esto me refiero a leer informes de las empresas que cotizan en bolsa, que ahí pues ves a tu competencia, si tienes competencia que cotiza en bolsa, como tiene que publicar y dar detalles de todo, Claro. tú lo lees y sabes lo que hacen, o aquel a quien quieres imitar, o aquel a quien quieres mejorar. Puedes leer también todo lo que tiene que ver con redes sociales, con clientes muy descontentos en aquel ámbito que tú crees que puedes mejorar, o puedes estar, bueno, oyendo o escuchando tus referentes. Entonces, para mí esos son... Y a todo esto yo lo hago igual que los chavales de ahora. Pam, 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 rápido. No me quedo a ver nada. No sé si los chavales lo hacen con lo del IBEX 35, pero bueno, alguna hora. Eso igual. Bueno, yo lo hago solo con las empresas que me interesan mucho, ¿eh? No, Lo entiendo, es duro. No, pero lo veo muy buen consejo y además una muy buena forma de aprovechar las redes sociales y el teléfono móvil, porque ahora muchas veces pues recaes en TikTok, en Instagram, en scroll infinito. Ostras, y si puedes dedicarlo a hacer scroll para ver las necesidades de tus clientes, Claro. lo que está pasando en tu ámbito y encima leer de tus referentes, ostras. Claro. Es súper positivo. Exacto. Pues ahora otra pregunta, la has comentado antes, que no te suele gustar como hacer previsiones a futuro de 5 o 6 años. Te vamos a preguntar justo eso, Vale. un poco para que nos comentes. Tengo una foto aquí que hemos montado, a ver si la encuentro. Ahora te la enseño. Porque durante estos últimos años has hecho un montón de cosas, has impactado también en mucha gente, muchos proyectos, has hecho muchas cosas. ¿Qué te queda por hacer? O sea, viendo todo esto de aquí, ¿te queda algo por hacer? ¿Cómo te ves en unos 5 o 10 años en ese aspecto? Bueno, más que donde me veo yo, ¿vale? Que la verdad es que he hecho muchas cosas y estoy muy orgullosa. ¡Buah! Telonera del astronauta. Es que esto fue tremendo. Aquí en la UPV. Yo esto lo recuerdo como una gran tarde para mí. O sea, ser telonera de esta extraordinaria mujer, para mí fue de Sara, ¿no? Espectacular, sí. Entonces, más que donde me veo yo haciendo esto, yo voy a seguir haciendo todas estas cosas que son exactamente las que hago sin ánimo de lucro. Me encanta esto porque esto es exactamente por lo que no me pagan. Tendré proyectos y por la noche cuando me aburro invierto en bolsa y hago todo tipo de negocios con todo el ánimo de lucro del mundo, pero esto es justo por lo que no me pagan y esto es justo lo que me mola hacer. Y más que meterme en más cosas que me seguiré metiendo en fregados, todo esto que estoy haciendo aquí en estas fotos tiene que ver con lo que quiero cambiar. Yo me quejo cuando subo en el escenario, pero luego también intento cambiarlo desde los puestos de influencia. Ser presidenta de un consejo social son palabras mayores. Pertenecer a las cátedras de cultura empresarial y ver a los emprendedores cuando empiezan son palabras mayores. Ahí puedes impactar muchísimo. Es que tengo grandes casos de éxito y recuerdo gente a la que le he dicho, no, porque estoy facturando mucho, no sé cuántos, y dices, pero tú tienes un CFO, ¿te ha visto alguien las cuentas? O ver las cuentas de alguien que dices, tiene muchísimo éxito, pero no ha puesto orden aquí, ¿no? Claro. Y poniendo orden pasan al siguiente nivel, ¿no? Entonces, más que todo esto, a mí lo que me gustaría es, aparte de ir metiéndome en este tipo de fregados porque no puedo evitarlo, viendo cómo las cosas han cambiado un poco. Viendo que pues esa cultura de la inversión privada vamos cambiándola a algo y que se destina un tanto por ciento, aunque sea pequeñito, de las fortunas locales, que las hay y muy grandes, a proyectos de este tipo. Viendo cómo las personas que tienen dinero, los empresarios más tradicionales o de sectores más tradicionales, empiezan a confiar en los startuperos y que saben que tienen que invertir en 20, porque así 3 funcionarán. Y los otros 17 estoy acostumbrado a perder. Ese día que consigamos que nuestros inversores, aquella gente que tenemos a nivel local, sea capaz de soportar 17 quiebras por tener 3 casos de éxito que multiplican, ese día yo creo que estaremos haciendo las cosas tal y como se hacen en otros sitios, en otros países donde tienen más éxito. Pues váyate la Marta. O sea, no sé qué te ha parecido. Increíble. Nos gusta acabar el podcast con una dinámica
Y es que la cámara es tuya. Nos gustaría que te dirigieras a esos estudiantes que, como nosotros, tienen ganas de cambiar el mundo, de crear proyectos y de avanzar en esto del emprendimiento. Y les dirás un mensaje final, lo que te dé la gana. Ahí la cámara es tuya. Y así Vale, despedimos yo miro el aquí, podcast. ¿no? Sí, Vale, ahí. mira aquí. Bueno, vamos a ver, pues este mensaje va dirigido a unos cuantos de cada 100. Aquí tengo a 100 estudiantes y como sabéis hay 7, 8 de vosotros que son emprendedores natos. No lo podéis evitar, vais a emprender. Podéis hacerlo por cuenta ajena o por cuenta propia. Si lo hacéis por cuenta propia, pues sabéis que tendréis que engañar a unas cuantas personas que os pondrán ese primer dinero para montar los negocios. Y si lo vais a hacer por cuenta ajena, pues seréis intraemprendedores. Formaréis parte de los departamentos de innovación y de investigación de las empresas para las que trabajéis. Probablemente en estos casos cambiaréis de puesto. Montaréis negocios, os irán muy bien y los venderéis, o os irán mal y volveréis a la empresa privada o a otras empresas donde os pagarán por hacer vuestro trabajo. El caso es que el resto, los otros 93 o 92 personas, no pasa nada porque no seáis emprendedores, seréis súper estudiantes, seréis personas talentosas que elegiréis, espero, la mejor empresa para desarrollar vuestra mejor versión y poder cambiar el mundo y subirlo a un siguiente nivel. Necesitamos el trabajo de todos los que emprenden y los que no emprenden, pero recordad que el 85% del dinero de cada euro, 85 céntimos, proceden de la empresa y por tanto de aquellas personas que emprendieron. Para mantener o para poder pagar los sueldos de las 92 personas, hacen falta esos 7 emprendedores que montan empresas grandes y donde se contrata a la gente.